¿Cómo están? La idea de este video es poder dar de alguna manera un cierre a lo que estuvieron trabajando acerca de la Ley de Educación Común 1420. Para eso, si recapitulamos un poquito, esta ley tenemos en cuenta que fue promulgada en 1884 bajo la presidencia de Roca. ¿Sí? Muchos piensan que la ley es de Sarmiento, pero en realidad fue en la presidencia de Roca, sabiendo que los años anteriores mucha participación y muy activa tuvo Sarmiento para que pueda salir adelante. Hasta el momento, en el contexto, si hablamos de un contexto social, la Iglesia tenía un poder sumamente importante, ¿sí? Y tenía injerencias en la educación. De hecho, parte de la educación estaba a cargo de la Iglesia. Cuando se promulga la ley, ya no hay implicancia, si bien la primera que salió no hacía alusión a su carácter laico, pero de alguna manera queda a un costado de la educación, ya que lo proponen como si fuese una responsabilidad o elección de las familias, de los padres, los tutores. ¿Sí? Entonces se podía dar formación religiosa, pero fuera del horario escolar. Eso por un lado. Bien, entonces a partir de esta ley se establece una educación primaria, habla de la educación primaria solamente, como obligatoria, gradual, quiere decir que está dividida en grados, ¿sí? Secciones, como actualmente, y gratuita. No hace alusión hasta el momento de su carácter laico. Si pensamos, esta ley tuvo una amplia vigencia, porque estamos hablando desde que se promulgó en 1884 hasta 1993, que es cuando se incorpora o se dicta la Ley Federal de Educación. Quiere decir que todos esos años, de alguna manera, con sus más y sus menos, con alguna pequeña modificación, la ley tuvo vigencia. A partir de ahora, la idea sería, o lo que ustedes tuvieron que hacer era analizar de alguna manera el cuerpo de la ley en general, ¿sí? A partir de los títulos que en ella se proponen de cada capítulo, y focalizarse puntualmente en el capítulo 1 y del capítulo 6 en el artículo 57. ¿Sí? Del capítulo 1 nosotros podemos rescatar principalmente cuál era el objetivo de la ley, porque vamos a ver cuando analicemos las otras leyes que el objetivo va cambiando, ¿sí? Puede que haya permanencias, pero fundamentalmente incorporan cambios, y esos cambios, como fuimos viendo a lo largo de los encuentros anteriores, tienen que ver no solamente con cambios a nivel educativo, sino con cambios sociales, económicos, políticos, ¿sí? Está todo interrelacionado. Algunas cuestiones que me fui punteando, tal como lo han hecho ustedes, acerca del cuerpo de la ley en este capítulo 1, habla de un objetivo que es el desarrollo moral, intelectual y físico de todo niño de 6 a 14 años. Piensen que estamos hablando, si lo trajéramos a nuestra educación, desde un primer año, 6 años, hasta un segundo año de secundaria, 14 años, ¿sí? Ese era el rango que admitía la educación primaria. Era una obligación, ¿sí? Escolar, y esa obligación es responsabilidad de los padres, tutores o quienes estuviesen a cargo de los niños, ¿sí? Y puede cumplirse tanto en escuelas públicas o en escuelas particulares, que serían en realidad las privadas nuestras, o en el hogar, pero esa educación en el hogar o esa educación privada podría estar sujeta a inspecciones como las escuelas públicas. ¿Sí? La escuela pública era gratuita. Las materias que se impartían y se consideraban como fundamentales, bueno, tenían que ver con la lectura, la escritura, la aritmética, y dentro de la aritmética también incluían esto de la ley de monedas, ¿sí? De unidades, la medida, pesas, cuestiones relacionadas con la geografía y la historia del país, pero también cuestiones relacionadas con la geografía y la historia mundial, aspectos generales. También incorporaban como esencial el idioma nacional, y esto está muy relacionado con que en los procesos inmigratorios, ¿sí? Provenían o la escuela alojaba estudiantes
con diversos idiomas, entonces lo importante del idioma nacional. También había música vocal, ciencias naturales, física, bueno, ustedes habrán estado leyendo acerca de eso. Conocimiento de la Constitución Nacional, eso también, y había claramente conocimientos destinados a los varones y conocimientos destinados a las mujeres. A las mujeres, y es notorio esto, por ahí hasta nos llama la atención, labores manuales y también cuestiones relacionadas a la economía del hogar. ¿Sí? Ahí ya da una idea de la mujer en ese contexto histórico. Y en el caso del hombre, conocimiento de ejercicios militares sencillos, agricultura y ganadería. ¿Sí? La religión sigue estando fuera del horario escolar. Dijimos que la enseñanza además se dividía en agrupaciones, ¿sí? Podían ser en 6 o más agrupaciones, y acá aparecen las divisiones entre superior y elemental, bueno, cuestiones que han sido dejadas de lado hace varios años. Las clases eran mixtas para la educación primaria, y lo que se incorpora también en este artículo primero es la posibilidad de escuela para adultos. Y estas escuelas para adultos en realidad podían estar en diferentes lugares, ¿sí? Espacios físicos, podían ser escuelas para adultos en buques militares, en cuarteles, en guarniciones, hasta en cárceles o en fábricas, ¿sí? Y lo que se buscaba eran cuestiones, así como dijimos, las materias elementales que tenían que ver con la lectoescritura, la matemática, la moral y la higiene. Sobre todo hace un especial hincapié esta ley en cuestiones de higiene. Es más, hasta, y hasta parece anecdótico, pero hasta las familias, los padres de los niños que concurrían a las instituciones podían estar a cargo de la supervisión de la higiene que tuviese el lugar, ¿sí? También había presencia de recreos como espacios de descanso o para hacer ejercicios físicos y canto. Eso en relación al capítulo 1. Después, bueno, yo tengo acá un punteo del capítulo 2, habla acerca de la matrícula, ustedes ya lo habrán visto. Capítulo 3 tiene que ver con el personal docente, que en este caso se exigía por ley que el personal docente tuviese un certificado habilitante, ¿sí? Para esa tarea. Podían, y lo dice explícito, imponer castigos corporales, y de hecho, si hablamos con nuestros abuelos o bisabuelos, ustedes son más jóvenes, posiblemente hablaban de esto, del puntero, del arrodillarse en el maíz cuando hacían algo que no era tan adecuado, ¿sí? Y algo que me pareció interesante compartir con ustedes, por si no lo pudieron ver, es que la ley establecía que los docentes debían participar de congresos pedagógicos, es decir, fíjense cómo no solamente se solicitaba el título, sino que además la importancia de la capacitación docente. El capítulo 4 ya habla de la inspección técnica y la administración de las escuelas, de quién está a cargo de ello. Capítulo 5 del Tesoro Común de las Escuelas y el Fondo Escolar Permanente. Y después el capítulo 6, que era el que yo les pedía que podrían analizar en el artículo 57, es acerca de la dirección y administración de las escuelas públicas. Y puramente el capítulo 57 se titula Deberes, bueno, algo así, y derechos del Consejo Nacional de Educación. Y acá habla en relación con la tarea docente, ¿sí? Cuáles son los deberes del docente, no solamente dentro de la institución, sino que también en su vida externa, ¿sí? Esto de la moral y ejercer el magisterio también fuera del aula. Y bueno, los deberes y también los derechos que teníamos como docentes. Bueno, y está el capítulo 7, 8 y 9 también, pero no nos vamos a detener en esto porque si no el video va a ser bastante extenso. Ahora que ya pudimos hacer un análisis macro, podría decirse, general de la ley 1420, nos vamos a introducir en la Ley Federal de Educación, ¿sí? Esta ley se sancionó, dijimos, en 1993, ¿sí? Ya ha dejado de tener vigencia, fue desde 1993 hasta el 2006 que se promulga la nueva ley, que hoy sí está vigente, pero antes me gustaría que trabajemos juntos sobre un material de lectura que tienen en la biblioteca. Van a encontrar una presentación también en el aula de Inés Aguerrondo. Este material es del año 1999, es decir,
que se publica 6 años después de la implementación de la Ley Federal de Educación, con lo cual es de alguna manera podría llegar a introducir algunos justificativos de la necesidad de esa nueva ley, de los cambios y del contexto en el que se dio esa implementación. Entonces, a partir del análisis de ese material, ahora sí los invitaría a que puedan resolver el punto 3 de la guía de este encuentro, ¿sí? Donde lo que vamos a hacer es solicitarles que ustedes trabajen en algunos apartados de la Ley Federal de Educación más puntuales, ¿sí? Puedan rescatar el objetivo de esta nueva ley y esto les va a ir permitiendo comparar con la ley anterior cuáles fueron los aspectos sociales, económicos, políticos, ¿sí? ¿Por qué la necesidad de este cambio de ley? ¿Qué es lo que incorpora y qué cuestiones permanecen, ¿sí? Tal cual la ley anterior? Y cuáles fueron las demandas sociales y económicas para que esta nueva ley surja, ¿sí? Recuerden que ya habíamos dicho que estos cambios no son caprichosos, sino que están muy relacionados con la política, la economía, la sociedad y el momento histórico que se está viviendo en el país. Entonces, la idea sería esa, por un lado, cerrar Ley 1420, que es lo que estamos haciendo ahora compartiendo este video, analizar el material de Inés Aguerrondo y después meternos de lleno en la Ley Federal de Educación. Espero que les haya servido. Nos vemos. Adiós.